Y aún, a pesar nuestro, vuelve ese destino de niñez que estalla por todas partes. Lo escribió Claudio Rodríguez, acaso la voz más alta de la poesía española en la segunda mitad del siglo XX, y David Trueba eligió esa cita para encabezar su, por el momento, última novela, Tierra de Campos, Anagrama. De ella hablaré con su autor en la primera parte de... Todo está en los libros, todo está en los libros, todo está en los libros, todo está en los... Este es un programa en el que, con alguna que otra salvedad, solo se habla de literatura y no simplemente de libros, pues no todos los libros contienen literatura. Al contrario, la mayor parte de ellos no la contienen, sobre todo en tiempos tan iletrados y tan aturdidos por la algarabía de Internet como los que corren. Asusta pensar que han suprimido la enseñanza de la historia de la literatura y no digamos la de la preceptiva literaria en los planes del bachillerato. En el que yo estudié había 4 cursos enteros dedicados a tal asunto y 3 a la filosofía, lógica, psicología, ética, teoría del conocimiento, ontología e historia del pensamiento, y 2 de griego y 7 de latín. Ni rastro queda ya de todo eso. No es la primera vez que traigo aquí a colación este librito, poco más que un opúsculo. ¿Para qué sirve la literatura? Su autor es Antoine Compagnon, catedrático de ESO, de literatura francesa, en la Sorbona de París, la Columbia de Nueva York y el Colegio de Francia. Lo edita acantilado. No vendría mal que lo leyesen los responsables de la eliminación de la literatura. Compagnon se pregunta por los valores que ésta puede crear en el mundo de hoy. ¿Es de alguna utilidad en la vida?, dice, y responde por boca de Ítalo Calvino, que en sus 6 propuestas para el próximo milenio, escritas poco antes de su muerte en 1985, escribía: «Mi fe en el futuro de la literatura consiste en saber que hay cosas que solo la literatura con sus medios específicos puede dar». Calvino, comenta Compagnon, hablaba todavía como Proust en el tiempo recobrado. La verdadera vida, la vida al fin descubierta y dilucidada, la única vida, por lo tanto, realmente vivida, es la literatura. Solo mediante el arte podemos salir de nosotros mismos, saber lo que otro ve de ese universo que no es el mismo que el nuestro y cuyos paisajes sin él nos serían tan desconocidos como los que pueda haber en la luna. Y añade Compagnon: ya no está garantizada la transición entre la literatura infantil, a la cual no le va tan mal, y la lectura adolescente, considerada tediosa porque requiere largos momentos de soledad inmóvil. Cuando se les pregunta por el libro que menos les ha gustado, los estudiantes suelen responder: Madame Bovary, el único que les han obligado a leer. Hablamos de Francia. David Trueba, en esta novela de intenso recorrido vital, demuestra con suavidad, con elegancia, con impecable pulso literario, que quien no lee pasa por la vida sin enterarse de nada. Voy a entrevistarlo. Después lo pondré en manos de las chicas. Hola, David. ¿Qué tal? No suelo ser tan pródigo en el elogio como lo voy a ser contigo. Seguramente sabes que soy poco dado a leer novelas. Tengo que decir que la tuya, Tierra de Campos, me ha gustado muchísimo. Mira cómo la tengo acribillada. Sí. Vamos con ella. Comienzo, entrecomillo. Todos conocemos el final y el final no es feliz. Curioso este cuento porque sabemos el desenlace, pero ignoramos el argumento. Hay un coche de muertos a la puerta de casa. Ese coche es el que se lleva el cadáver del padre del protagonista y quien lo anuncia es el hijo del protagonista. Árbol genealógico. Sí, y el cuento... Claro, tú has señalado el libro al decir, conocemos el final del cuento, ¿no? Pero no, el cuento es la vida. El cuento, exacto, el cuento es este, sí, ¿no? Claro. Este en el que estamos, ¿no? Sí. Es interesante eso, ¿no? Jodorowsky dice que todo transcurre entre las ramas del árbol genealógico y que a medida que vas ahondando en tu memoria, en tus recuerdos, tal, pues te vas dando cuenta de eso, de que asoma tu padre, asoma tu madre, asoman tus amigos, y tu libro es eso, ¿no? Sí, trepas, ¿no? Hablando ya de árbol, trepas por ese árbol desde la raíz seguramente, y cuando vas alcanzando el desarrollo vas por un tronco donde han estado ellos antes, ¿no? Y vas reconociendo, a medida que avanzas en la vida, reconociendo lugares donde ellos estuvieron, ¿no? Acabas de decir raíz, no en balde. Las raíces, la nostalgia del ayer y la incertidumbre del futuro son, en fin, las 3 flechas, los 3 vectores de tu libro. Sí, para mí hay el personaje protagonista, Dani Mosca, que es el chico o la persona de 40 y tantos que protagoniza el libro, tiene un conflicto básico en su vida, que es que mientras devuelve las cenizas de su padre
a su origen, a su pueblo, pensando que le está de alguna manera haciendo el último homenaje que le gustaría a su padre por su forma de ser y de vivir, está pensando cómo sería o hacia dónde va él, ¿no? Y se da cuenta de que ya no tiene un lugar y de que seguramente pertenece a una generación desarraigada en cuanto a lo local, a lo geográfico, y que el arraigo está en otra parte, ¿no? Que obviamente tiene algo que ver con la familia, que tiene algo que ver con la gente que ha conocido, pero también con la cultura, con las cosas que ha escuchado, con las que ha leído, con la gente que ha tratado, con sus influencias, el arte, tal, y de pronto dices, ¿dónde voy, no? ¿Qué van a hacer mis hijos conmigo, no? Eso, por cierto, los funerales del padre del protagonista en el pueblo dan pie a unas páginas descacharrantes, sardónicas, sarcásticas, irónicas, muy humorísticas, que a mí me recordaban al leerlo la película Ciudadano Ilustre. Sí, claro, claro. La novela la terminé antes de ver la película, pero un amigo inmediatamente me alertó, me dijo, tienes que verla porque me ha recordado a tu libro, y fui a verla y efectivamente tiene ese concepto que me gusta a mí mucho, de cuando una persona es relevante y seguramente para serlo ha tenido que alejarse y distanciarse de su origen, cuando de pronto va de visita o de homenaje honorífico, se convierte en un infierno, porque te convierten o quieren convertirte en lo que no eres, ¿no? En una especie como de vínculo, ¿no? Todo esto ha salido de aquí, ese orgullo. Ciudadano Ilustre lo dice en sí mismo, ¿no? Ya es terrorífica la denominación. Bueno, todo eso que acabas de mencionar, no ahora, sino en la respuesta a la pregunta anterior, es lo que aparece en la vida de una persona cuando mueren los padres. Su infancia se desvanece, comienza la verdadera edad adulta. Pero a este respecto también, mira, yo leí una vez un microrrelato en una revista digital norteamericana que se llama Smith, era un microrrelato en 6 palabras, y decía, biografía del ser humano de hoy, nacimiento, infancia, adolescencia, 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 muerte. Entonces los personajes, Dani Mosca y sus amigos, que pesan mucho en la novela, tienen algo de adolescentes perpetuos, ¿no? Bueno, él se dedica, entre otras cosas, aparte de que creo que el microrrelato tiene parte de razón, o sea, es decir, hay una negación, casi te diría que estructural, como si todo estuviera confabulado para negar la posibilidad de hacerte mayor, ¿no? De ir avanzando en tu vida, es decir, la perpetuación de la adolescencia, ya sea corriendo por los parques, ya sea comportándose como un joven, y eso aún está todavía más extremado en la profesión del protagonista, que es un cantante de un grupo, un cantante de rock, de pop. Si te fijas, es una profesión que no admite la vejez, aunque admite el envejecimiento, es decir, Mick Jagger y Keith Richards pueden tener 70 años, pero si en algún momento se comportan como personas cabales, mayores, con un cierto mundo adulto, serían rechazados inmediatamente por el concepto que los sigue elevando a los altares. Ellos tienen que subirse al escenario y volverse a poner la cazadora de cuero, el tatuaje, el dar saltos, el esto, porque está asociada a la música, a la juventud. Hay un refrán que decía mi padre, castellano viejo, y que está en el libro, que tiene que ver con eso de que al trovador y a la ramera con la edad le vienen los problemas, ¿no? Es decir, porque mientras eres joven, esos dos oficios no hay ningún problema, pero cuando vas cumpliendo años, ¿qué haces? ¿Cómo te sigues dedicando a eso, no? Bueno, el protagonista no es un cineasta ni un escritor como tú, sino un cantante, ya lo has dicho, pero eres tú, David. Esto es literatura de la memoria, literatura de no ficción disfrazada de ficción. Inventas un personaje ajeno, Dani Mosca, pero incrustas en él todo lo propio. Sí, no todo, bueno, y seguramente también todo, proyecto bueno, muchas cosas que no he podido ser, o que no me han sucedido, o que he visto que le han sucedido a otros, pero es que para mí eso sería como si estuviéramos hablando de la esencia de la ficción. Es decir, cuando Flaubert, cabreado en el juicio aquel de Madame Bovary, declara Madame Bovary c'est moi, Madame Bovary soy yo, está directamente respondiendo a cualquier pregunta que pueda venir después sobre qué hay de ti en los personajes, ¿no? O sea, mejor dicho que eso, no hay nada. Él lo pudo decir porque Madame Bovary era una mujer adúltera, suicida incluso en la búsqueda de su plenitud o de su amor, y no un hombre como él, ¿no? Seguramente pues más bien ilustrado y dedicado a sus labores, ¿no? Y le parece que la diferencia para él era una reivindicación, o sea, decía, pero entérense, ¿no? O sea, entérense que yo soy todo esto. Cuando oigo que siguen buscando al verdadero Alonso Quijano, ¿sabes? Que hay, van buscando a ver si encuentran al verdadero, al que inspiró a Cervantes. Digo, pero si el Alonso Quijano es Cervantes, claro. Si no, no puede hacerse ese libro. Tú acabas de decir también lo que está también no solo lo que has sido, sino lo que he querido ser. Pero mira, yo que ando ahora enredado en la redacción de mis memorias, me doy cuenta de que en definitiva pesa más
en mi vida, más que lo que he sido, lo que quise ser y no pude ser o no llegué a ser. Eso forma parte también de tu ser, es tu propia vida, ¿no? Todas las frustraciones un poco, ¿no? Claro. De la vida, los caminos no recorridos, provocan, yo creo, un despertar de la... Hay un momento que él compone una canción que se llama Fugaz, me parece que la llama, y que está dedicada a esas mujeres con las que se ha cruzado y no ha tenido ni una palabra. Es decir, una mirada, un cruce. Pues para mí eso es... Ahora me alegro que cuentes esto, pero nunca lo había pensado. Es que creo que la vida tiene algo de eso también. De cuántas veces giras en el camino y haces así y dices, todo esto me quedo sin explorarlo, ¿no? David, narrador omnisciente, pese a todo lo que estamos diciendo, tú en un determinado momento dices que mientras duermes y sueñas, el niño y el adulto están completos, a la vez, sin transcurso temporal. Dani Mosca, llegas a decir, en 360 grados a la redonda. Bueno, es que... Es una visión esférica del personaje. Sí, ahí hay una cosa que a mí me interesa mucho el tiempo. O sea, me parece que la acotación es el gran teatro de la vida, ¿no? El tiempo. Es decir, a nosotros nos conceden un tiempo que no conocemos en toda su magnitud, pero intuimos lo que más o menos los márgenes que tiene. Y sobre ese tiempo se desarrolla el drama, es decir, a las personas a las que la retiran de nuestro lado, etcétera, etcétera. El tiempo está ahí. ¿Qué ocurre? Que el soñar es el único momento donde yo creo que no hay tiempo. O sea, la sensación que tiene uno en los sueños es que se juntan todas las capas de tu persona, incluidas algunas que no han sucedido, pero porque están los miedos, en las pasiones, y que se cruzan con el niño, y de pronto tú dices... Es muy típico, la gente te dice, ayer soñé una cosa muy rara. Era yo, pero estaba hablando con no sé quién, pero en realidad no era no sé quién, sino que era un profesor que tuve en el instituto. Y entonces dices, maravilloso, ¿no? O sea, es decir, cómo alguien, porque claro, vivimos de una manera que no nos permite mezclar las cosas, que tenemos casi que el orden se ha convertido en una obligación, incluso narrativamente tenemos que buscar un orden, pero existe esa otra esfera maravillosa donde cuando uno cae rendido, se apoderan de ti todos los tiempos, ¿no? Y toda la esfera de tu vida. Claro. Bueno, de hecho, ya que hablas del tiempo, yo a medida que iba leyendo tu novela, pensaba en La búsqueda del tiempo perdido de Proust. Naturalmente con un estilo literario muy diferente, con un carácter muy diferente, con un enfoque muy diferente, pero tu libro es una búsqueda del tiempo perdido. Sí, es que cuando... Bueno, incluso en la estructura. Sí. Por ejemplo, yo no sé si tú sabes lo que es la analepsia. Yo, como estudié preceptiva en el bachillerato, ya lo he dicho antes, sí. La analepsia es el recurso a los flashbacks, al ir y venir de la vida entre los senderos del tiempo y los de la memoria. Tu libro es eso. Claro. Sí, totalmente. De hecho, eso para mí era el gran reto estructural, conseguir que eso funcionara de una manera fluida, pero que en una misma frase hubiera 30 años de la vida del protagonista, es decir, desde una remembranza hasta una proyección futura. De la literatura que a uno le gusta, habitualmente la crítica, o tú mismo como profesional, tiendes, y creo que es un gran error, tiendes a... Se nos ha caído un poco. Bueno, tiendes a una imitación. Yo creo que ahí está la gran traición. Por ejemplo, yo fui muy amigo, y esto es una cosa que creo que no la he contado nunca, muy amigo de Rafael Azcona, pero nunca jamás pretendí escribir como él escribía, hacer los guiones que él hacía. Me parece que el peor tributo a un amigo, a una persona que admiras, es imitarlo. Lo que tienes es que tratar de entender la búsqueda que él hacía o las cosas que él hacía, pero no imitarlo. Imitar es penoso. O sea, es decir, lo que tienes es que hacer lo tuyo. Y hay cosas en las que te contradices y mantienes una guerra. Por ejemplo, a mí me pueden gustar muchísimas cosas de Proust, pero puedo sostener una guerra estilística contra él. Es decir, ¿por qué? Por ejemplo, abro el libro con una cita de Claudio Rodríguez y la segunda parte con una de Thomas Bernhard, que me parece probablemente el autor que cuando noto que alguien lo copia, roza más el patetismo, ¿no?, que yo haya visto en mi vida. ¿Por qué? Porque es un autor inimitable. Es decir, es él, es una particularidad, y aparte seguramente habría que leerlo en alemán para entender su estilo profundamente. David, un inciso, perdona. Dime. Tú que eres cineasta, ¿crees que esta caída, aquí había un foco, lo que se ha caído es un foco, vamos a aparecer a partir de ahora, estamos ya apareciendo envueltos en la penumbra o qué? ¿O no afectará demasiado? No me ha dado la sensación, como cineasta he tenido una deformación profesional, y te voy a decir cuál es. Cuando se ha caído un foco, solo he mirado tu cara, porque es en la cara de los actores donde miras la luz. En general, cuando uno va
al teatro o al cine, mira los focos pensando que así descubre cómo está la Bueno, luz. pues yo también he mirado tu cara y te veo igual. Claro, Yo y yo también he tenido Bueno, la sensación de que debe ser que se ha oscurecido un fondo. O sea que... bueno, te he interrumpido con el inciso. No, a lo que me refería es a eso, es decir, dices esto de Proust, para mí Proust es un fundamento esencial de la escritura, es decir, es uno, sí, y sobre todo como a los que nos gusta el tiempo como tema, ¿no? Es el hombre que hizo la exploración novelística del tiempo más asombrosa, ya desde el título de su libro. Entonces, no es que uno pretenda emularlo, es que está seguramente infiltrado dentro de ti. Lo que intentas es no emularlo estilísticamente, no producir una imitación, que si hay un roce, sea un roce porque te fijas en las mismas cosas que él, no porque quieras pasar por eso, ser un impostor. Bueno, eso que yo pedantemente he calificado de analepsia, ese ir y venir, correctamente. Ese ir y venir es lo que carga de tensión el relato, porque muchas veces estás leyendo cosas sabiendo ya en qué desembocaron esas cosas. Lo mismo que hace Priestley en esa pieza magistral que es El tiempo y los convoy, o La herida del tiempo también se ha traducido, ¿no? Es decir, alterar en definitiva, poner el segundo acto en el tercero y el tercero en el segundo, y el efecto es demoledor. Claro. El libro comienza, como tú has dicho, con una frase que dice: todos conocemos el final no es feliz, referida a la vida. Claro. En el libro, a lo largo del libro, hay, yo creo, unas 30, 40 ocasiones en que el narrador anuncia lo que va a ocurrir antes de contarlo. Dice, por ejemplo, cuando me separé de tal, y aún no nos ha presentado a ese personaje femenino. Es decir, yo ejecuto esa danza que enuncio al principio como el gran enigma de nuestra vida, la coloco 30 o 40 veces en el libro diciendo, porque me parece que narrativamente es maravilloso poder decir, te voy a contar el día en que tú y yo discutimos y ya no volvimos a hablarnos nunca más. Y dices, pero si aún no he contado la amistad entre nosotros, ¿no? Bueno, pues tratar de interesar al lector a partir de ahí, conociendo el final, es para mí el paso de madurez que da uno del lector niño al lector un poquitín más maduro, que es el lector niño que dice, a ver si me entero de lo que pasa al final, quién lo ha matado, y cuando te haces más mayor dices, ahora que ya sé quién lo ha matado y no me interesa nada el argumento del libro, voy a leerlo otra vez porque sé que lo voy a disfrutar más, ¿no? Ese es el paso también en la vida, cuando uno entiende cómo se lee la vida, ¿no? Además de Dani Mosca, el protagonista, hay muchos personajes secundarios, o no tan secundarios. Es una novela coral, llena de mujeres, llena de amigos, llena de, en fin, de gentes que se cruzan en la vida del personaje, ¿no? Sí, es un personaje que ha sido hijo único, pero ha creado una familia fuera, ¿no? Con sus amigos, con su grupo, con su tal, y obviamente una persona que se dedica a estas profesiones tiene un contacto con la sociedad. Me parece que a veces también en la literatura recurrimos un poco a un fingimiento de la realidad, porque la realidad es que estamos todo el rato con gente que nos aborda y que nos perturba, pero que también nos cambia. Y curioso que sea hijo único, en tu caso has tenido 7 hermanos, ¿no? 7 por encima de mí, sí, soy el octavo. Pero he pensado muchas veces en qué sería la vida de un hijo único, o sea, es decir, eso que hablábamos antes de hay cosas tuyas, pero también... Y siempre recuerdo que cuando algún compañero mío de clase, amigo, era hijo único, yo pensaba estúpidamente que ir a su casa a jugar estaría muy bien, o sea, es decir, porque es una casa para ti solo, como niño, ¿no? Y me descubría que los padres no querían que fueran otros niños, es decir, que habían protegido. Y en cambio a mi madre le encantaba que vinieran nuestros amigos y se juntaba en casa pues mis amigos, 3 amigos, más 3 de mis hermanos mayores, más otros 4, y de pronto era una casa con 20 personas donde todo el mundo era bien recibido. Pero claro, yo siempre decía, hijo, ¿cómo será no tener todo esto, no tener este andamiaje alrededor? Es una novela de muchos ejes, el amor y los celos, la sexualidad, la amistad, el arte, la música, el columpio entre lo objetivo y lo subjetivo, el análisis de distintos ámbitos sociales, el barrio, el pueblo, la familia, la ciudad, la noche y la farra. Realmente es una novela muy rica, David, lo que tú has escrito, ¿no? Es un gran fresco. Un gran fresco de tu generación, es una crónica de tu generación y de nuestro tiempo. Te lo agradezco mucho, ojalá. No tengo aspiraciones de fresco, siempre he pensado que desde la intimidad muchas veces consigues más universalidad que pretendiendo hacerla. O sea, sí, a veces noto que las novelas que pretenden ser un fresco o las películas que pretenden ser un fresco generacional, lo que son es una retahíla de arquetipos sociológicos uno detrás de otro. Es decir, que en lugar de buscar el conocimiento de las personas, lo que se ha buscado es la ideología de las personas o la vitola, la estampa de las personas, ¿no? Eso de
los chicos de 15 años ahora son así. La realidad es que no. Cuando conoces a un chico de 15 años es un poco como te dicen que tienen que ser los chicos de 15 y un mucho de cómo es él. Y ese ejercicio creo que cuando no está en un libro estás empobreciendo el recurso principal de un libro, que es contarte a ti, contar lo que has visto, más allá de lo que dicen los sociólogos de cómo tenía que ser. Cuando te dicen la gente que, yo qué sé, años 30, la guerra española, estos eran así, estos eran así, esto era tal... Siempre me he rebelado contra eso. Cuando he conocido, por suerte, gracias a mi padre, que me tuvo con 53 años, a un montón de gente mayor que eran sus amigos. Cuando yo tenía 8 o 9 años, los veía y decía, esto no es lo que nos cuentan. Estos no son así. Esta gente era mucho más libre. Esta gente era mucho más compleja de lo que nos dicen que eran. ¿Qué es esta como superioridad del juicio sobre los demás? Y creo que me hizo novelista eso. O sea, es decir, escarbar en la gente y decir, pero esta persona seguro que no es como dicen que es. Muchas mujeres en el libro y cierto victimismo por parte del protagonista, ¿no? Son ellas las que siempre ponen punto final a la historia y el protagonista se queda un poco acoquinado, ¿no? Pero él reconoce, no, hay una historia grande que él va a poner, él pone el punto final y luego la mujer pone el punto final, definitivo, ¿no? Sí. Definitivo, que esto también pasa mucho. Mucho, ¿no? Muy a menudo, mucho, sí. Muy a menudo. Las historias nunca las cierra uno, y más en las personas que no creemos en la posesión de otra persona, en la relación amorosa, sino todo lo contrario, en la reivindicación de su autonomía, ¿no? De su... Entonces sí, el protagonista tiene una cosa que me gusta, yo creo, en ese sentido, que es una persona que ama, le gustan las mujeres, las disfruta, pero les concede siempre la autonomía propia, y entre otras está la de entender que él puede ser un desastre para ellas, ¿no? O sea, a una le compone como la canción donde más o menos le declara su amor ya perdido, le dice, espero que para ti yo haya sido tu gran fracaso, ¿no? O sea, le dice que por lo menos, incluso habiendo salido mal, ¿no? o mal en continuidad, porque a veces habría que entender que es salir mal una historia de amor. Cuando te dicen, ha salido mal una historia de amor, has vivido 4, 5, 15 años con alguien, ¿cómo va a salir mal? O sea, ha salido muy bien, lo que quizá es que ha tenido un final, ¿no? Como siempre en tu literatura, mucho sentido del humor, te tomas el pelo a ti mismo, un poco como lo hace tu amigo y amigo mío Jorge Sanz en esas películas, en esa serie, ¿no? Es que yo creo que debemos tomarnos un poco el sentido del humor, o sea, es decir, antes, lo cuento y creo que no revelo nada raro aquí, me estabais leyendo algunos de los insultos o de las críticas que os dirigen por las redes, sí. El integrismo a veces, ¿no? Con el que se juzga desde las redes, ¿no? Y en un momento dado nos hemos empezado a reír. Creo que eso también hay que contárselo a la gente, o sea, hay que decirle que hay determinados insultos que dices, chico, te estás poniendo en evidencia a ti mismo, ¿no? O quien sea el que lo haga. En tu novela hay eso que los antiguos llamaban acedia, un suave trastorno mental característico de la vejez, no es el caso del autor ni de su personaje, en el que se oscila entre la apatía y la melancolía. También eso nos reenvía a Proust. Sí, seguramente. Mis amigos, cuando era joven, me decían que ya tenía yo un tono un poco... Ellos me decían a veces paternal, viejo precoz, o sea, es decir, a veces era insultante, a veces era elogioso, o sea, lo usaba... Y yo, para justificarme, para no entrar en honduras sobre mí mismo, decía que yo estaba fabricado con un semen muy viejo, el semen de un hombre de 53 años, y que eso me había hecho un jubilado precoz, ¿no? Es decir, una persona más bien prudente, con una cierta devoción por la observación, es decir, que cuando un amigo se estaba tirando desde el acantilado más alto al agua, yo estaba diciendo, pero ¿estás seguro de que necesitas esto para seducir a esta chica? A lo mejor charlando con ella también lo conseguimos, ¿no? Dices que en todas las familias hay un secreto, y es cierto, y en la familia de Dani Mosca también lo hay. Yo no sé si estoy revelando, destripando un poco la novela, no querría, pero hay un episodio casi rocambolesco, por el cual el personaje descubre de repente, vamos, que no es ni biológico ni adoptado del todo, ¿no? Que está nadando entre dos aguas. Sí, es un episodio que me ayuda también a contar una cosa que quiero contar, ¿no? Que, en el libro, que es que la genética o la raíz, la sangre, no es tan importante como la palabra, como la vida cotidiana, como la educación, como el formar parte de algo, ¿no? Y claro, a menudo vivimos ahora en un mundo donde, por ejemplo, las patrias se definen en su bandera, en sus símbolos,
y nosotros creo que las personas inteligentes tenemos que definirlas de otra manera, no nos pueden servir esos valores tan artificiales, lo que nos tienen que venir son valores profundos, o sea, es decir, si encontramos una patria la tendremos que buscar hacia aquello que para nosotros es importante, es fundamental, y si eso coincide con las de mis conciudadanos, pues es que hay patria, y si coincide con unos que viven en Tailandia, a lo mejor es que me siento más tailandés que español, no, simplemente que tienes acuerdos comunes con ellos. Bueno, en la página 14 de tu libro, ya que has mencionado esto, dices, nada agobia más a un español que dejar de serlo. Es que parece que con ser español tienen resuelta la mitad del día, ¿no? Me hacen gracia, porque a veces viajo al extranjero y veo cómo los españoles se juntan entre españoles. Nos juntamos, todo el mundo lo hemos hecho. Y es como que nos da un pánico lo de adentrarnos en otras civilizaciones, en otras culturas, cuando quizá uno de los enriquecimientos mayores también es ese. O sea, es decir, parte del español también ha sido eso. El español ha sido emigrante, ha sido viajero, ha sido incluso conquistador en el sentido antiguo de la expresión, es decir, de ir a cortar matojos y a ver qué hay aquí detrás, ¿no? Los románticos alemanes decían que los españoles somos hispanocéntricos. Pues mira, no lo sabía y tienen toda la razón. David, te lanzo unas cuantas frases de tu novela Cala y Cata muy rápidamente, porque se nos ha acabado ya el tiempo. Los amantes pasan, pero un buen bar, a propósito de España, es para toda la vida. Amar es no poder tomarte otra cuando quieres. Bueno, es que hay una equivocación entre el amar y el secuestrar. Uno muere a plazos en contra de lo que pensamos, porque el final del amor es lo más parecido a la muerte para todos aquellos que no han experimentado la muerte real. Y luego, unas líneas más adelante, añades, mi padre murió de manera definitiva poco después de que Kei, tu mujer japonesa, y yo tomáramos la decisión de separarnos. Mi segunda e inmensa separación. Nos separamos por una razón principal. Igual que a veces enciendes la luz de un baño y ves cucarachas que corren a esconderse, un día encendimos la luz de nuestra relación y le vimos la cola a la tristeza. A veces adiós es una forma de decir te quiero. Doloroso, ¿eh? Sí. Rasca, ¿eh? Sí, pero yo creo que esas cosas son las que hacen que mucha gente, cuando lee el libro, encuentre una veta por la que él está involucrado en el libro, que es finalmente lo que yo creo que cada escritor buscamos, ¿no? Abrir territorios muy, muy secretos, pero donde de pronto alguien lo comparte, porque tiene una cosa maravillosa el libro también, que es la lectura se hace en la intimidad. Son dos intimidades juntas, que eso es imposible en la vida real. También, cuando yo estoy contigo estoy quebrando tu intimidad, pero cuando tú estás con mi libro está tu intimidad y la mía. Bueno, sabes que Miguel Hernández decía, yo solo soy yo cuando estoy solo. Esto rasca también, David. Siempre he estado convencido de que el primer mordisco de la enfermedad de mi madre, de la madre de Dani Mosca, se llevó lo que yo más quería, el beso de buenas noches. Más adelante, la segunda noche consecutiva sin beso, lloré en silencio. Sentí algo amputado dentro. Si te arrancan un brazo, dudo que duela como perder ese beso. Sí. Hay un momento en el que pierdes ese trato por parte de la madre, del niño, porque la propia madre desarrolla un pudor, seguramente, y tú. Y sin embargo, en secreto, llevas esa pérdida para siempre, claro que sí. Última cuestión. Bueno, en el libro hay mucho Japón, ya conoces mis relaciones con Japón, el protagonista se casa con una japonesa, tiene 2 hijos con la japonesa, y mencionas una palabra japonesa, hajime, que significa origen en japonés, y una frase entrecomillada, envidio la ola que regresa al origen. Hay en el manual de zoología fantástica de Borges un pájaro fantástico que vuela con la cabeza vuelta hacia atrás porque le importa menos saber a dónde va que dónde estuvo. ¿Es tu caso? No, tengo curiosidad por saber a dónde me lleva la corriente, pero sí que envidio la ola que cada vez vuelve, que tiene energía para volver a empezar, ¿no? Para volver a hacer eso que consiste la vida, en repetirnos unos a otros el mismo proceso, ¿no? Uno detrás de otro, y sin embargo queremos ser personas auténticas. David, chocolate negro de los analistas y wasabi. Tu libro no es wasabi, pero es wabi-sabi. No sé si sabes lo que es el wabi-sabi. Bueno, pues el día que entiendas lo que es el wabi-sabi, entenderás el Japón. Claro, tú sabes mucho más de Japón que yo, ¿no? Vamos, solo espero no haberte... o sea, que te lo hayas creído, o sea, que te haya funcionado lo poco que cuentas de Japón. Bueno, no solo me lo he creído, sino que me he reconocido prácticamente en todo lo que cuentas de Japón. Y cuentas muchas cosas de Japón, ¿eh? El protagonista se pasa 5 años nada menos en Japón, ¿no? Sí, sí. David, muchas gracias. A ti, y vamos con los wasabi girls. Vamos.
Todo está en los libros. Todo está en los libros. Señoritas, podéis salir en busca de David Trueba. David, antes de que salgan en tu busca, tengo que decirte que cuando yo anuncié que iba a invitarte a que vinieras a Libros con Wasabi, hubo un grito de entusiasmo generalizado proferido por estas tres mujeres. ¡Bien, viva, hurra! Es Queremos más, a David, es más, de verdad, muchas veces no está Supongo el que esto te invitado. halagará, pero... Muchas veces no está el invitado porque nos quedamos nosotros cuatro conversando sobre libros y en tu caso dijimos, no, por favor, o sea, que esté David con nosotras porque, Hombre, no, porque nos encantado. apetecía mucho conversar contigo y tomo la palabra la primera porque decías al final de la entrevista, padre, que había, bueno, has leído algunas frases que efectivamente rascan, ¿no? Tal y como decía Dragó. Y bueno, a mí una de las cosas, el libro me ha gustado mucho, pero una de las cosas que verdaderamente me han rascado es a lo que hacía referencia él, ¿no? Es decir, hay toda la parte que se refiere a lo femenino, ¿no? Todas las mujeres que salen en tu historia y tal y como lo relatas, me parecen como historias muy dolorosas, ¿no? Empezando por el personaje de la madre, todo el recorrido que tiene, como el de la primera novia tan amada y todo lo que viene después, ¿no? Y claro, decías antes, Madame Bovary, c'est moi, claro, yo también reconozco muchas cosas tuyas personales en este libro, es inevitable cuando se lee un libro de ficción de alguien a quien conoces, ¿no? Y la verdad es que me resultaba todavía más doloroso, ¿no? Porque era una faceta de ti que seguramente escondes muy bien y que sacas en este libro. Y te reconozco, David, que me han entrado ganas de no sé, como de decir, pero ¿qué pasó, no? Por favor. No. ¿Qué pasó con ese amor, no? Es ese amor hacia las mujeres. No, es un libro que habla, y te lo explico, lo vas a entender, aparte de que me ha pasado como a todo el mundo un montón de cosas, sí, ¿no? Pero es un libro que trata, uno de los asuntos de los que trata es de las ilusiones o de los ideales. Pero no solo el amoroso, sino también el de la amistad, el de la profesión, el de la paternidad, el de tal. O sea, es decir, la persona necesita ideales para ser quien es, porque los construye él mismo, los fabrica. Esos son mis ideales, los pone ahí y su vida emprende un viaje hacia esos ideales. ¿Qué ocurre? Que los ideales van siendo saboteados. Él mismo no es capaz de alcanzar sus ideales, las personas no somos capaces de alcanzar nuestro estado ideal. Entonces entras en una encrucijada que tiene mucho que ver con los 40 años, yo creo, que es cuando dices, ¿qué hago? ¿Fabrico nuevos ideales o trato de seguir caminando hacia los míos, aunque sepa que son inalcanzables o aunque sepa que son muy difíciles de conseguir del todo? Y él yo creo que toma la opción más optimista del mundo, porque una de las cosas que yo puedo ser fatalista pero optimista, o sea, es decir, que no pierdo la energía de volver a levantarme y volver a salir al campo, ¿no? En relación, dejadme una preguntita más, en relación al tiempo, que también decíais en la entrevista, hay esa maravillosa obra de teatro que es El tiempo en los Conway, de Priestley, ¿no? La habéis mencionado, en la que los actos, los tres actos, están cambiados de manera que sabes al principio lo que va a suceder al final, ¿no? Todo el recorrido, todo el proceso de esta familia. Tú lo haces en tu novela y recuerdo que hace unos meses estábamos grabando, que fue de Jorge Sanz, y dijiste una cosa que también me tocó el corazón, ¿no? Porque es cierta, ¿no? Y es que decías, ¿no? De esta serie lo curioso y del arte, señalando al cielo como has hecho antes, ¿no? Y del arte, lo que sucede es que pasan las cosas que cuentas en ficción, te acaban pasando en la realidad, ¿no? Claro. Es como si estuvieras llamando a los dioses o a lo que sea para que esto te ocurriera luego en la vida. Esa es una versión un poco dura, o sea, yo creo que tú escribes de algo porque es algo a lo que temes, entre otras cosas. O sea, hay cosas que conoces y hay cosas que temes, y escribes de ellas, ¿y qué ocurre? Que suceden, y tú piensas supersticiosamente, Dios mío, cuando escribo de algo me pasa. En esta novela, para mí, está la cosa más gorda que me ha pasado nunca. En esta novela, la madre, sí, es desde el momento que de la novela, es una persona que cuando él tiene 12 o 13 años desarrolla el Alzheimer, ¿no?
yo tenía un amigo que le había ocurrido eso y éramos muy jóvenes, teníamos 15 años y su madre tenía Alzheimer. Y yo decía, pensaba que esto era una enfermedad de ancianos y, bueno, era muy desasosegante. Entonces, ese personaje me lo quedo, lo transporto para mí, me lo llevo y cuando acabo el libro, pongo el punto final, me llaman del hospital que mi madre, que está perfecta de cabeza, de tal, de no sé qué, ha sufrido un infarto cerebral y entonces va a quedar muy, como, bueno, como está Tocada. ahora, con un cierto, un enorme, digamos, laguna, ¿no?, en muchas cosas y tal. Y de pronto, claro, mis hermanos, cuando leyeron el libro, me dijeron, pero ¿tú esto lo has escrito antes? Digo, no, esto estaba escrito después. Y claro, no puedes pensar en la superstición, simplemente de lo que hablas es de los miedos cotidianos, y los miedos cotidianos un día a otro te atrapan, un día a otro te atrapan. David, yo quisiera agradecerte mucho tu presencia aquí por varias razones. Una, porque por fin hemos conseguido que en mucho tiempo Dragó se lea una novela, se la lea de verdad, y se la lea sin remilgos, sin reparos, sin melindres. Es una novela maravillosa, bueno, yo creo que ha quedado claro que a todos nos ha gustado mucho. Es una novela que está muy por encima del nivel de lo que se está escribiendo hoy en día, en todo, por todo y para todo. Pero yo tengo una sospecha sobre esta novela tuya, una intuición. Sí. A ver, yo te conozco menos personalmente, por ejemplo, que a Ayanta, y creo que eso en este momento juega a mi favor como lectora. O sea, Dragó está fascinado con tu novela porque la ve muy egográfica, en el fondo. Yo creo que no es tan egográfica, yo creo que tú astutamente pareces más autobiográfico de lo que eres, o sea, que destilas y decantas más de lo que parece. Creo que, obviamente, abrevas en tu vida, en tus sentimientos, pero creo que, bueno, como lo que nos acabas de contar, que el Alzheimer era prestado, que hay más cosas prestadas, azules y viejas, de lo que parece en la novela, ¿no? Entonces, bueno, a mí eso me ha generado una reacción muy curiosa, que es que normalmente cuando lees a un autor que te gusta, que te interesa, tienes muchas ganas de tenerle delante, de hablar con él, como decía Ayanta, que peleamos aquí a muerte las tres. A David no nos lo puedes quitar, pero yo, en cambio, sobre todo después de leer esta última novela, siento un extraño pudor ante ti. Lo que decías en la entrevista de las intimidades que se tocan, leer, o sea, yo siento una extraña vergüenza de tenerte delante, y entre otras cosas porque a mí las cosas que más me ha rascado de tu libro es tu manera tan creativa de perder, que además ya viene de otros libros, tu manera magistral de literaturizar la pérdida, de dar carpetazo al amor. Yo también he tenido que dar algún carpetazo de estos no hace mucho, y por esa razón voy a hacer una cosa que bueno, que es una gran transgresión este programa. El maestro no nos deja prestar libros. Yo voy a hacer algo peor que prestarte. Yo te lo voy a regalar. No, yo os dejo prestar libros, lo que no hago es prestarlos yo. Bueno, pero nos aconsejan hacerlo. Te voy a regalar un libro de Orhan Pamuk, El Museo de la Inocencia. No lo voy a recomendar porque creo que ya lo recomendé en su día. Este es un libro que a mí me salvó la vida en una crisis amorosa no muy lejana, bastante reciente. Yo diría que entre este libro y el tuyo... se puede fabricar una casa. Se puede fabricar una casa de amor. Además, oye, está dedicado por Pamuk, por el premio Nobel. Y no, claro, tengo que te lo doy de todo corazón a cambio de lo que tú me has dado en tu libro. Gracias. No, muchas gracias. Oye, pues está muy bien. Muchas gracias. Ha dicho antes Fernando que la novela era wabi sabi, ¿no? Decías esa belleza imperfecta, acabáis de hablar de las ilusiones también, de la vida, lo que supone empezar, de la adolescencia, de lo que uno quiere ser. Y es verdad que esa pátina... Déjame que intercale una cosa. Es que tengo aquí marcado en este libro, que era uno de los libros que iba a recomendar, libro de una escritora de la cual yo no sé nada, Perla Domínguez, me llegó el libro, es una uruguaya, es un libro sobre Japón, y aquí dice, hablando de lo que es la ética y la estética, el concepto de la ética y la estética en Japón, dice, sus tres principios fundamentales son wabi, sabi y shibui. Tres términos intraducibles. Wabi constituye un gusto pronunciado por la sencillez y la tranquilidad, en oposición a la profusión y la dispersión, fuentes de inquietud. Sabi es la traza del tiempo sobre la materia, venerable ya que hace de cada objeto algo único y agudiza además la conciencia del presente. Y Shibui, la belleza en sí, capaz, según esta visión de las cosas, de satisfacer a la vez nuestras necesidades emocionales, intelectuales y espirituales. Yo creo que es una buena definición de la novela el wabi sabi, de David. Sí, porque la vida efectivamente no es perfecta, ni mucho menos, ni la felicidad es una constante, y en el libro, en ese sentido, se conduce así de manera, como dirían los slow drive, ¿no? Como un viaje tranquilo, no, y es esa un momentito, que si no para pierde matizar lo que he dicho antes, porque me parece, por los comentarios de que no se ha entendido, dar carpetazo al amor cuesta, pero se aprende mucho de
de desamor en tu libro, y ya está. Todos los carpetazos cuestan en la vida, claro. Sí. Pero es creativo, es creativo. Sobre la única reflexión que quería hacer es esa, ¿no? Que sobre la pátina de óxido, ¿no? Que a veces se posa en lo dorado, eso es un poco el wabi-sabi también. A mí no me gusta leer novela porque normalmente no... A ver, por mi vena empollona, pues me gusta memorizar muchas cosas y las frases y tal y cual. Y digo, la novela no voy a sacar mucho en conclusión, en la buena novela sí, porque tienes personajes que están muy bien definidos. Y esto es la vida. Y la vida, efectivamente, bueno, pues no pasan tantas cosas como en esas novelas que nos quieren contar hoy en día, ¿no? La novela negra, que todo es tan estresante. La vida es mucho más lineal y pasan muchas menos cosas. Hay frases, David, que son geniales y yo tengo algunas de ellas que, si me dejáis, dice, bueno, un hombre dice es una pelota sin dueño, me encanta ese victimismo, un hombre solo es una pelota sin dueño, ¿no? Y luego también dice morir como nacer es un proceso laborioso y sucio. Es verdad. Por otro lado, el orgasmo masculino es una celebración exterior, es como una verbena de pueblo, la fiesta de San Juan. Volvemos al pasado. Cuando lo hay. Me quedan dos. Volvemos al pasado porque Una tenemos miedo. Volvemos al pasado porque tenemos miedo de no existir en el futuro. Esto también es verdad, ¿no? Y es muy humano. Y luego, por otro lado, las últimas pasiones de una persona son el mejor complemento a las primeras de otra, por las relaciones de una persona joven con una persona mayor. Es casi ensayística la obra, solo quería decir eso, ¿no? Que al final yo sí he aprendido leyendo esta novela y me ha gustado mucho tanto la reflexión que haces de la vida de este Dani Mosca, que puedes ser tú o no lo sé si te pones muy serio cuando haces el amor, como dices aquí en la novela. Es ensayística porque es una novela filosófica. Totalmente, por eso le encantan las excusas que os estáis buscando, a ti te salva Yanta, porque tú no incurres en esta cursilería, para justificar que os ha gustado una novela. O sea, todo menos admitir que os ha gustado porque es buena de cojones. No tengo ningún inconveniente de decirle al invitado que no me ha gustado la novela, y en este caso te tengo que decir que me ha gustado. Ahí se demuestra que vuestro desprecio a priori, que Ayanta no comparte, que antes una señora hacia la novela, es una pose, es un postureo, cuando no una debilidad. Aquí tenemos un contencioso con novelas y novelas pero no. ese contencioso existe, ¿no? Sí, pero no tienen razón. A ver, yo diferencio, Fernando, yo diferencio entre narración y novela. A mí la novela no me gusta, y esto es una narración. Es decir, yo creo que todo debe ser, que toda la literatura debe ser narrativa, también el ensayo, también la filosofía. No es una pose, ¿verdad? Es que es así. Es decir, a mí lo que no me interesa es que se inventen personajes. Esto es. A mí me interesa que relaten personajes. Es decir, lo que realmente a mí me parece que es tu novela, porque claro, yo te he dicho, la he definido como crónica de una generación. Es también la crónica de mi generación. Claro. Por supuesto que hay muchos elementos distintos. Sin ir más lejos, la banda sonora. La banda sonora de tu novela no es la banda sonora de mi adolescencia, de mi juventud. Es distinta. Pero yo me he reconocido egográficamente en tu novela tanto como te he reconocido a ti y a cualquier otro ser humano. Porque eso es la virtud de la gran literatura. Es un retrato del ser humano. Escriba también que tú te creas que es egográfico, algo que simplemente está creando. ¿Contemplas esa terrible posibilidad? No se trata de que el yo narrativo sea el yo personal, que por otro lado, por lo que lo conocéis a él, se intuye, ¿no? Yo no sé, yo lo he leído y no sé si David en realidad es así, pero me gusta porque lo veo muy, es que ni siquiera la palabra es verosímil, lo veo muy real dentro de lo que dice Fernando. Cuenta una generación que no es la mía, pero la veo y a veces la envidio y otras veces la aborrezco y me crea sensaciones. Esa es la buena narrativa, insisto, no novela, no es novelero. No es novelero, pero es novela. Y os gusta porque está bien escrito. Y está bien escrito porque trasciende. Nos reconocemos en esta novela. Os reconocéis porque es buena literatura. No, es que es una... Yo soy fíjate, un gran defensor de la novela. O sea, me parece que la novela sigue teniendo una fuerza, una potencia en su filosofía, en su manera de acercarte la vida de los demás, pero no siendo presa de la vida de los demás. Es decir, la biografía finalmente tiene algo intrascendente porque es la vida de alguien, ¿no? Y ese alguien ha tenido unas condiciones y unos sucesos únicos que le han hecho ser como es. La novela te permite ampliar esa perspectiva y hacer algo un poco más amplio, donde metes muchos personajes para crear o universalizar algo de la peripecia. Pero, dicho eso, estoy de acuerdo con vosotros en que en una gran medida la novela contemporánea ha decidido ser dos cosas, las dos totalmente para mí erróneas. Una, un conjunto
de narrativa o de peripecia, Sucesos. de suceso folletinesco, lo que se Esto. llamaba el folletín antes, que es que abres una puerta y entonces se ha muerto el niño, entonces luego la madre no es su madre, que es no sé qué, luego entonces el padre se ha ido, y entonces claro, dices, pero es un folletín sin sentido. Y la otra es que en ocasiones traiciona tanto a la novela, es decir, es una novela o tan artificiosa o tan metaliteraria o tan no sé qué, que acaba por ser antinovela, casi tan poco un novela. ensayo de un profesor de universidad, Claro. de un catedrático que está muy preocupado si la coma que puso no sé qué, que tampoco es una novela. David, es pero decir, aquí hay mucho de profesor universitario. No, No, te de- quites porque estas frases son muy de... Pero Ah, que no, haya pero bueno, mucha- las- y eso de las lágrimas del padre Es- son de plomo, es me que un parece es- que da para claro. un Que haya mucha mala ensayo. novela, Porque un escritor no tiene que quita ser un- que haya buena novela, Ya, igual ya. que hay muy mal ensayo. Y yo lo que digo es que cerrarle las puertas en plan búnker, como se cerráis vosotros la novela, es una limitación literaria. Pero la hemos leído. En plan, a fuerza horca, oye, en plan claro. búnker no, la prueba. Lo que es costó lo que estamos convencer diciendo de a la quien novela yo me David sé de que Prueba. se la leyera. La, Pero met- bueno. la novela es una metáfora, ¿no? O sea, y entonces las metáforas son útiles. Fernando antes ha dicho una cosa muy inteligente, ha dicho, es que yo quiero que sea narrativo también Claro, un ensayo. claro. Cuando un buen profesor, cuando un buen ensayista sabe contar, eso se abre un mundo. Entonces, bueno, ahora en la política hablan de esto del relato, ¿no? O sea, Bueno, es decir, ya. cuando un político hace un relato, la gente entiende de qué está hablando. Cuando lo que hace es esta cosa de palabras vacuas, entonces tenemos el problema que tenemos ahora, ¿no? Es un montón de palabras bonitas al servicio de nada, libertad, independencia, Sí, no claro. sé qué, pero ¿qué significa? Y Lo nada, narrativo es la cortesía hacia el lector, entre otras cosas. Y además los orígenes de la literatura es la tentativa de explicar el mundo y sus misterios en forma de mitos, en forma de leyendas, en forma de cuentos infantiles, en forma de fábulas Eso al es. interlocutor. y con cierta Así nace la profundidad, para literatura. nada superfluo, Por que es supuesto. lo Bueno, que pero cuenta, fijaros un conectar. escritor como Zweig, otra vez, ¿no? Bueno. Que vuelve a este programa una y otra vez, pues era capaz de escribir novela, ensayos, incluso una autobiografía sobre su pensamiento y tantas cosas, y todo estaba narrado de tal manera, cualquier género que abordara, que realmente podía interesar, ¿no? Independientemente de que te gustara o no te gustara ese género, ¿no? Por lo tanto, obviamente lo que prima es que quien escribe sepa escribir y sepa contar David, algo, ¿no? ¿y por qué no escribes Independientemente. sobre ti? Es una pregunta de lectora, ¿no? En vez de Dani Mosca, ¿por qué no hubiera podido ser, aunque no hubieras picado de otras, claro, debería de Sobre- ser real? o sea, Te una da pudor al escritor decir, bueno, este soy yo. No sin decir, yo soy Madame Bovary, como Porque- habéis dicho. No, este soy yo, David Porque creo que Trueba. si escribo de mí, tendría que escribir completamente de mí. O sea, es decir, no podría... ahora lo llaman autoficción, ¿no? A eso, es decir. Terrible pero también, pero autoficción. para mí, cuando leo la autoficción, en muchas ocasiones encuentro que hay una trampa, que es la autoficción hasta donde él quiere. Claro. Es decir, si yo escribiera de mí, sería muy impúdico, iría hasta el final y contaría lo que pienso, lo que vivo, lo que hago y lo que tal, porque entendería que ese es el género que adopto. Claro. Entonces, podría hacerlo, pero me parece que en general mi peripecia, mi vida, es más limitada que la de los personajes que hago, y me parece que ellos obtienen un sentido. O sea, ¿cuál es el drama de las personas? Que no hay un sentido a nuestra vida. La narración es la que le da sentido. Cuando alguien viene y cuenta nuestra vida y dice, es que le pasó esto, pero nosotros La desde dentro reconstruye. Claro, pero- yo solo veo caos. Pero claro O sea, que estoy aquí tu ahora, personaje- ahora saldré, me iré a una comida, es un caos donde La yo no sé, narración. en Claro, cambio David, en una novela Dani tengo que- Mosca forzosamente es más rico que tú, porque incorporas, como hemos dicho antes en nuestra conversación, lo que has querido ser, Eso lo que es. no has sido, lo que pudiste ser. claro ordeno que es su más rico. peripecia, cuento tal, no quito cosas por, ay, esto voy a ofender a no sé qué, esto se va a enfadar no sé cuántos. No, todo lo contrario, sino hago el ejercicio con él, pero Principio, claro, nudo y conmigo sería un desenlace. género distinto, lo podría hacer en alguna ocasión. A mí había, antes de que fuera Hazlo, tan nos de moda, apetece. esto había un libro de Hanif Kureishi que se llamaba Intimidad, que me gustó mucho y que de alguna manera desató quizá una ola que la ola ya hay un momento en el que nos ahoga, pero que tenía interés, ¿no? Que tiene interés. Yo cuando leo libros de autoficción me gustan, ¿eh? O sea, y tengo amigos que lo practican el género Has muy dicho bien. Zweig, Montaigne siempre sale también, ¿no? Yo me Sí. pinto a mí mismo, pues claro. En cualquier caso, queda claro que esta novela de David Trueba, Tierra de Campos, es una de esas novelas que da pie para hablar de cualquier cosa. Esto y que es. necesitaríamos estar alrededor Incluso de la una novela chimenea, misma. con unas botellas de buen vino, unas lonchas de buen jamón, etcétera, hablando y hablando y hablando. No lo podemos hacer porque nos quedan 5 minutos. ¿Qué nos vas a recomendar, David? Pues os iba a recomendar una novela, precisamente, que se llama Martutene.
que es una novela de hace ya un par de años de un escritor que se llama Ramón Saizar Vitoria, una novela escrita originalmente en euskera, yo la he leído traducida al castellano, es un novelón gordo y que me gustó mucho porque tiene personajes muy eléctricos, muy en riesgo. Es una novela que habla de sentimientos, pero no es sentimental, que es una cosa que también suelen confundir mucho a la gente. Es decir, les molesta que hables de sentimientos y dices, no, es que si no hay sentimientos seguramente no hay nada interesante, ¿no? Pero eso no significa que tú seas sentimental o que el tratamiento sea sentimentalizador. Y eso sí gusta. Ana Karenina, Madame Bovary, El rojo y el negro están llenas de sentimientos. Sin sentimientos no hay novela. Pero los que lo escriben, como lo cuentan, miran los sentimientos como mirarían por el microscopio o una rana a la que tienen que operar. Entonces, esta novela Martutene me gusta en ese sentido, tiene ese valor de meterse en unos terrenos muy pantanosos para la novela contemporánea y salir muy bien dotada en la novela de Ayanta, tu recomendación. Pues a toda mecha. Mi recomendación a toda mecha es El balcón en invierno de Luis Landero. Pensé en recomendarlo, David, porque habla también, no sé si lo has leído, es un libro que cuenta la historia también de la pérdida del padre y también de este problema entre la ficción o la memoria. De hecho, Luis Landero empieza a escribir una novela de ficción y llega a la tercera o cuarta página y dice, bueno, basta, no se ha acabado, no quiero en estos momentos de mi vida escribir una novela de ficción, lo que me apetece es contar pues mis recuerdos infantiles y no tan infantiles, en fin, todo mi periplo a raíz de la desaparición de este padre, ¿no? Que al principio se presenta como una figura negativa, autoritaria, así muy oscura, y poco a poco va cobrando la luz que el mismo hijo no supo ver en vida, ¿no? Por lo tanto, me parece una novela muy bien escrita, con un castellano verdaderamente extraordinario y una historia que a mí me ha emocionado, no solo por lo que tiene autobiográfico, sino porque una vez más es universal, ¿no? Es ese amor reconocido cuando ya la persona no está. Ana, 30 segundos. Bueno, yo a toda mecha, porque además es un libro que se recomienda solo, lo conocerá todo el mundo, Pedro Páramo, trae una edición de bolsillo de Planeta, hay muchísimas en el mercado. ¿Por qué recomiendo Pedro Páramo hoy? Primero, porque siempre es un buen momento para recomendar Pedro Páramo. Centenario. Y dos, también. Y aparte de eso, porque bajo el humor, yo creo que el humor es la mejor máscara de las lágrimas. Bajo el humor de tu novela he encontrado una veta trágica que me ha llevado directamente a Comala. Ya está. Elia. Venga, rápidamente. En defensa de la conversación, el poder de la conversación en la era digital, yo insisto mucho con este tema, bueno, porque creo que hoy en día sí que estamos hipervigilados en esto que decías de yo a la mujer le dejo, ¿no? Y el debate que habéis tenido, hoy en día existe una hipervigilancia, donde está y comparto, luego existo, y parece que si no tienes eso de mercadear con la felicidad. Bueno, pues aquí la autora lo que dice, fíjate, los estudios que hizo en la universidad, los estudiantes preferían que les dieran descargas eléctricas a pasar un día solos en una habitación con sus pensamientos, o sea, es fuerte, ¿no? Y me lo creo. Dice que tiene que haber 3 sillas, la de la soledad, estar con uno mismo y conversar con los amigos. Hay mucho en el libro de conversaciones muy reales, que hoy en día es todo muy impostado, y también en la laboral. Pero dice que hemos incluido una silla más, que es con la máquina, ¿no? Y hablamos constantemente con ella. Entonces, bueno, pues como seres ontológicos que somos, creo que debemos volver a reemplazar las sillas y ponerlas en su sitio. Y bueno, pues esa era la reflexión. Yo, humilde como soy, como es mi naturaleza, renuncio a hablar de los 2 libros que traía. ¿Pero tenemos concurso, padre? Sí, efectivamente, pero no renuncio a plantear el concurso. Tenemos aquí un concurso, David, que consiste en leer el comienzo de algún libro célebre, a ver si se averigua que tú también entras en el concurso. Lo hace para humillarnos, sí. No, porque hay algunos que ni siquiera yo. Por cierto, para humillaros, sí. ¿Qué personaje, o mejor dicho, en qué novela celebérrima aparece un personaje importante en ella que también se llama Mosca, como el protagonista de la novela de David Trueba? A ver, listillas. Venga, no, a ver, dilo. Venga. Me equivoco si digo la cartuja de Parma. Muy bien, David, muy bien. Cierto, efectivamente, el Conde Mosca. Bueno, que podéis participar todos los que nos estáis viendo, a todos los espectadores, en el Twitter, en @librosconwasabi, saldrá... Pero no vale mirar el Google. Bueno, se puede mirar el Google. Y hay premio, ¿no? Os enviaremos un libro, no hemos dicho qué libro esta semana, o es el mismo que la semana pasada, Pacto de Sangre. Bueno,
Bueno, ya veremos, ¿no? Bueno, No pues sé, yo no qué lo sé, habíamos os enviaremos pensado, la verdad. un libro bonito, o sea que... Un libro mío, pero ¿no? de dragón. Sí, Sí. un libro aquí de Muy Drago. bien. @libros con wasabi es nuestro Twitter y a ver si adivináis este comienzo. ¿Quién es el autor? Bueno, esto deberíais saberlo todos, ¿eh? Sí, sí. Sí. Una alegre y suave oleada eléctrica silbada por el despertador automático del órgano de ánimos que tenía junto a la cama despertó a Rick Deckard. Sorprendido, siempre le sorprendía encontrarse despierto sin aviso previo, emergió de la cama, se puso en pie con su pijama multicolor y se desperezó. En el lecho, su esposa Iran abrió sus ojos grises, nada alegres, parpadeó, gimió y volvió a cerrarlos. Cuando digo que todos deberíais saberlo, especialmente tú, Ayanta, especialmente tú, David, es porque... Yo creo que lo sé, es pero no porque estoy muy, seguro. es decir, es una novela, pero es también una película. Sí. Es lo de las ovejas, aquel El autor que es sueña Philip- ovejas. Philip K. Dick. Philip K. Dick. Philip Sí, K. ¿no? Dick. K. Dick. ¿Acaso Y la- sueñan las y la- ovejas? Blade Runner. Blade Blade Runner. Runner. Muy bien, David. Oye, lo Ha sabes ganado todo, David, Sí. lo ha bien. ganado todo. Dadme el libro, dadme el libro. Y eso Bueno. que no tengo Twitter. Muy Si bien, no muy bien. concursaría. Ahí, ahí. Llega Ahí el se momento ve. del poema. He escogido un poema que yo creo es un poema consonante con la novela de David Trueba, de Antonio Machado, del último Antonio Machado, que dice: hoy te escribo en mi celda de viajero a la hora de una cita imaginaria. Rompe el iris al aire el aguacero y al monte su tristeza planetaria. Sol y campanas en la vieja torre. Oh tarde viva y quieta que opuso al pantarrey su nada corre. Tarde niña que amaba a su poeta. Y día adolescente, ojos claros y músculos morenos, cuando pensaste a amor junto a la fuente, besar tus labios y apresar tus senos. Todo a esta luz de abril se transparenta, todo en el hoy de ayer, el todavía que en sus maduras horas el tiempo canta y cuenta, se funde en una sola melodía que es un coro de tardes y de auroras. A ti, Guiomar, esta nostalgia mía. Antonio Machado dijo que la poesía es palabra en el tiempo. El wabi-sabi es belleza sometida al paso del tiempo. Sirva también esa definición para la novela Tierra de Campos de David Trueba. Cargo la suerte, me ha parecido magnífica. Nos vamos. Todo está en los libros, todo está en los libros.